Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando estén viendo este video. Bueno, estamos en la cuarta parte, no decir última, porque el análisis vibracional es un tema muy extenso y en estas clases pues lo he ido resumiendo. Es tal vez porque por ello no, tal vez no están pudiendo comprender algunas partes, ¿ok? O es que de un tema a otro tema me he saltado rápido, ¿ya? La última clase, la última parte de este tema ha sido sobre los transductores, como el acelerómetro, en qué en qué frecuencia, hasta qué frecuencia o para qué es el de cocientes de Eddy o el velocímetro o el acelerómetro, para qué frecuencias, todo eso ya lo hemos visto, ¿ya? Y también los tipos de espectros, las formas de ondas, de dónde sale, qué pasaría si ponemos un naipe, qué pasaría si colocamos una masa en un álabe. Entonces, todo eso ya lo hemos ido viendo. Es técnicamente la última parte, por no decir la final, porque el tema de análisis vibracional es muy extenso, ¿ya? Entonces, empezaremos con la última parte de, bueno, la cuarta parte de nuestro tema, ¿ya? El análisis de los espectros, vibración y modos de falla, ¿ya? A lo largo de estas clases online hemos tratado de enseñar o aprender de que todo esto, estas fallas, desbalanceo, desalineamiento, defectos de rotamientos, ejes torcidos, desajustes mecánicos, defectos de transmisiones por cosea, engranajes, problemas eléctricos que también influyen, especialmente en los rodamientos, pueden ser detectados fácilmente por el análisis vibracional, ¿ya? Dice que una de las ventajas es que en máquinas rotativas se pueden identificar fácilmente estas fallas usando pues el acelerómetro, el vibrómetro, etcétera, ¿no? Y mediante una medición y el análisis del espectro podemos pues diagnosticar lo que está pasando en la máquina, ¿ok? Y todo esto sucede mientras la máquina sigue en funcionamiento. No es necesario pararlo como en el mantenimiento o esperar a que pare la producción y poder trabajar la máquina o diagnosticar o hacerlo. Recordemos que el mantenimiento preventivo se desmonta generalmente solamente una vez al año. Entonces nosotros no estamos para esperar una vez al año para ver cómo se está el rodamiento. Necesitamos técnicas para ver el estado y para no tener mantenimientos correctivos que al final la conclusión de esta materia sería evitar, o bueno, mediante el estudio de mantenimiento preventivo y predictivo, evitar de que haya paradas por mantenimiento, ¿ya? Entonces eso sería por el momento. Vamos a conocer un poco más de las frecuencias de los espectros, dice. Es bien, ¿se acuerdan la primera clase de análisis vibracional, después de su parcial número uno, que hemos hecho un ejercicio? Como les dije, que en esta ocasión vamos a calcular las ecuaciones fundamentales, ecuaciones de ejes de rotación y también ecuaciones de frecuencias de falla de un sistema, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces es ello. Mediante esos cálculos hemos encontrado las frecuencias y todo lo que se podría referir a velocidad, ¿ya? Lo que no sabíamos es qué es la severidad y la amplitud, ¿ya? Eso lo hemos visto después, en la segunda parte, donde nos han dado donde hemos visto un espectro y en el espectro teníamos que identificar mediante los valores de severidad, frecuencia, qué está pasando en nuestro sistema. En este caso era en nuestro tren de máquinas acoplado, ¿no es cierto? Y justamente en esta parte nos dice, identificamos componentes dentro de un espectro, inicia a establecer la frecuencia fundamental y a partir de las frecuencias de síncronas, no síncronas, subsíncronas, ¿ya? Más allá vamos a ver un poco qué son las síncronas, no síncronas y subsíncronas, ¿ok? Bueno, aquí estamos viendo un poco de lo que pues ya hemos visto. Y recordemos, los puntos de medición, la análisis vibracional siempre va a ser en rodamientos, ¿ok? Uno, en este sistema, bueno, o en este tren, podemos ver uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rodamientos, entonces 10 mediciones tendría que haber, ¿ya? Bueno, no necesariamente, o sea, en estos 10 puntos podemos medir ya en cualquiera de estos dos rodamientos y ya sea en cualquiera de estos puntos, pues de alguna manera podríamos ver espectros de cada uno, como por ejemplo en el motor, el eje que está acoplado, este otro eje y el acoplamiento de este reductor con, no sé, supongamos que es un rodillo o algo así, y este es el motor, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los rodamientos de este motor. Después estamos viendo la frecuencia de giro de este eje acoplado al reductor. De igual manera pasa lo mismo. En estos otros ejes de color rojo, bueno, en estas ondas de color rojo, podemos ver el GMF, o sea, la velocidad, digo, la frecuencia de fallo de los engranajes, ¿ok?
Solamente eso ya hemos visto anteriores veces, podemos familiarizarnos fácilmente. Ya. Volviendo a lo anterior, les dije que hay frecuencias síncronas y asíncronas, ¿ya? Las frecuencias síncronas son múltiplos exactos de la frecuencia de rotación del eje. ¿Eso qué quiere decir? Mejor vamos a la imagen. Entre las frecuencias síncronas van a ser todos los múltiplos exactos, como ser el 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ¿ok? Y estos mismos se llaman armónicos, ¿ya? Por ejemplo, en este 1x podemos decir que es la frecuencia de rotación de un eje, ¿ya? Por 2x podemos decir que ya está pasando algo. Si es que hay un armónico de segundo grado, puede haber un desalineamiento, ¿ok? Si hay más, tres o más, cuatro, podemos decir que es un problema de holguras, fallas en acoplamiento, etcétera, ¿ya? Y las frecuencias subsíncronas son este aquí, que aparecen o son frecuencias menores a la velocidad de rotación, menos de 1x, se podría decir, ¿ok? Entonces, generalmente esto pasa cuando hay problemas, no lo sé, por ejemplo, en la jaula, ¿ya? En la jaula o algo. Sí, ponemos en la jaula o ponemos de lubricación, ¿ya? Y esto aparece a bajas frecuencias, recordemos eso. Después tenemos las no asíncronas o las no síncronas, que son frecuencias que no están relacionadas directamente con las frecuencias de rotación. O sea, que no son múltiplos de 1x, 2x, 3x, etcétera, etcétera. Pero se preguntarán, ¿pero por qué aquí está elevado? Entonces, más adelante vamos a tocar ese punto, ¿ya? Más adelante de que por qué si aquí tenemos una amplitud de seguridad y bastante elevada a comparación de las otras, no estaríamos relacionados directamente a la frecuencia de giro, ¿ok? Generalmente esto pasa, vibraciones externas o resonancias estructurales o ruidos, se puede decir, ¿ya? También podríamos decir flujo turbulento en bombas o ventiladores. Es los subarmónicos también podemos hablar aquí. O más allá, mejor más allá vemos los subarmónicos, ¿ya? Más allá vamos a ver. Por ejemplo, este no 5 debe ser tal vez un 4.4, eso un 9 punto algo, ¿ya? Ya. Entonces, generalmente con el ingeniero, antes de mantenimiento predictivo, se avanzaba ¿cómo se llama? Los análisis visual, análisis por tacto, análisis auditivo, ¿ya? Generalmente los problemas o los sensores de nuestros activos a baja frecuencia se pueden observar fácilmente, como ser desbalances, solturas, desalineamiento, ¿no? A bajas frecuencias. Pero ya necesitamos de equipos de alta precisión para problemas que no son observables a simple vista, como ser fallas de rodamientos, cavitación, turbulencia, fallas en engranajes, lubricación, aquí, ¿no? Es necesariamente, si queremos ver cavitación, turbulencia, lubricación, enrodamientos, etcétera, necesariamente y aconsejablemente sería el análisis ultrasónico, ¿ya? Porque recordemos que el análisis vibracional simplemente va a servir hasta 20 kilohertz. Arriba de 20 kilohertz ya necesitamos de la técnica predictiva ultrasonida. Entonces yo sugeriría analizar de mejor manera el análisis de lubricación, enrutamientos, etcétera, en ultrasonido. Conociendo los efectos de frecuencia. Bueno, ya hemos dicho. A ver, veremos aquí. Si usted analiza desde el punto de vista espectral, puede tratar de crear una imagen de lo que está observando. Es lo que hacemos, un analista de vibraciones, es entender lo que está pasando en esta frecuencia, ¿ya? Aquí podemos ver de los subarmónicos, ¿ok? Entonces, en la anterior clase, uno de los compañeros, y quise, ¿cierto? Tenía razón en lo que estaba diciendo, ¿ya? Por ejemplo, es una gráfica espectral mostrado de una holgura entre el eje y el alojamiento del rodamiento, digamos, entre lucilla, ¿ya? Y justamente ese problema de que está chocando entre el eje y pues por ese alojamiento o la jaula interior del rodamiento se llama holgura, ¿ya? Entonces en esta gráfica, bueno, en este espectro podemos ver el pico elevado a 1x, exacto. Esa es se podría decir la frecuencia de giro, ¿ya? Después vamos a ver el pico elevado por 2, supongo que esto va a ser los armónicos, por uno, esto va a ser por 2, por 3, por 4, por 5 y por n, ¿ya? Después podemos ver los armónicos por uno, ¿no es cierto? Aquí ya hemos visto los armónicos, la presencia de bandas laterales. Tantos rodamientos como engranajes tienen bandas laterales, pero son en los rodamientos en casos particulares, digamos. Pero los que sí tienen,
y hemos visto en clases son las frecuencias de engranaje que tienen ondas laterales. Justamente en una de esas clases hemos explicado por qué o cómo son, ¿no? Porque son a altas frecuencias. Entonces vamos a ir un poco recordando más allá, ¿ya? Y los picos no armónicos. Bueno, aquí no tenemos ningún pico no armónico. Los picos no armónicos serían como los no síncronos, ¿no es cierto? Ya. Y los picos subsíncronos, aquí, estamos viendo aquí el 0,5. Y picos muy direccionales en un eje, pero no en el otro. Ya. Esto se refiere a que, si bien hay dos rodamientos, bueno, hemos visto la anterior vez que había 10 puntos de medición. Ah, sí, me estoy olvidando. Aquí hay 10 puntos de medición, ¿cierto? ¿No ve? Pero en cada punto de medición tiene tres vértices donde medir, ¿no ve? O sea, tres lugares, horizontal, vertical y axial. Entonces, 3 por 10, 30. Entonces, 30 por, digamos, 30 por 30, equivalente a media hora. Cada medición o cada uno de estos puntos vamos a tardar a 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 minutos, 300 minutos vamos a tardar en medir todo esto. Exacto. Es demoroso, es por eso que se necesita, bueno, hay certificaciones que lo hacen esto, ¿no? Entonces eso quiere decir, perdón, justamente aquí. Y si aquí vamos a medir, puede que algunos aspectos no lo notemos con claridad, que no existan, pero si vamos a medir aquí, puede que ese aspecto esté más pronunciado o esto no tanto, o sea, varía. A eso se refiere en ese punto, ¿ok? ¿Ya? Incluso podemos ver espectros que en otros puntos de medición no hemos visto, ¿ya? Y aquí dice, y aquí un punto, bueno, se podría decir eh, un concepto muy importante para las frecuencias o las ondas subsíncronas son que se refieren al área del espectro que se encuentra por debajo de la velocidad de giro. Uno, eso ya hemos pronunciado. Algunas de las fallas que se encuentran en esta área son daños de jaulas de rodamientos, ¿sí? Turbulencia de aceite y holguras severas o roces, ¿ya? Y también hay los subarmónicos, por ejemplo, el 1,5, 2,5, y esas están debidas a que, digamos, por problemas mecánicos muy, podríamos decir, problemas mecánicos que están afectando muy rudo a la máquina, ¿ya? ¿Cómo más podemos decir? A ver, tal vez, a ver, déjenme pensar un ratito. Mm, mm, problemas, sí, me recuerdo, problemas complejos mecánicos. Se podría decir que es porque existen este 1,5. Justamente en la anterior clase es por ello que hemos hecho un ejercicio, ¿no ven? Donde les dije que el 5, o sea, sus múltiplos han de ser por rodamiento, ¿sí? Generalmente por la holgura entre el rodamiento y el eje, ¿ya? Y se puede decir que han sido por problemas complejos, ¿ya? Eso ya hemos repetido. Ahora, el tema más importante a estudiar en todas las máquinas predictivas, porque digamos que es la razón por la que existe mantenimiento, tal vez incluso es un componente muy pequeñito, pero les dije que es lo más importante que debemos cuidar, ya que debido a esas fallas, pues, ya se vuelven en fallas funcionales, es las fallas en rodamiento, ¿ya? Entonces, según a los estudios, dice que menos del 10% de los rodamientos creados pues llegan a cumplir su vida útil total por la que fueron diseñados. Y eso sabemos. Generalmente nosotros llevamos mecánicas, bueno, de diseño, ¿no? No me acuerdo, mecánica técnica, y los de mecánicos llevan, y mecánicos industriales llevan diseño mecánico, entonces ya saben cómo diseñar un eje, un acople, un rodamiento, etcétera, ¿no? Entonces ahí para diseñar justamente entra un cálculo, no me acuerdo, y donde definimos, donde mediante tablas, pues eh, se puede decir, pues elegimos las horas de vida de un rodamiento, ¿ya? Pero como les dije, ni siquiera el manual de operaciones SKF te dice que sus rodamientos te van a durar, no sé, 5 años, 3 años, o 10.000, 20.000, 20.000 horas. No te dice porque la vida de un rodamiento generalmente va a depender de la frecuencia de carga o la carga que le estás poniendo encima, ¿ya? Porque si sabemos, y algunos ponentes, ingenieros dicen, generalmente los rodamientos están hechos para crear, para tener la vida útil, o sea, para existir toda la vida. O sea, nunca tendrían que morir, excepto que estén en funcionamiento, que es los que están diseñados para servir toda la vida, excepto de que están en sobrecarga o en carga, ¿ya? Entonces eso es utópico, digamos, comprarte un rodamiento y que te diga
proveedor, no que te va a durar sí o sí 5 años. No, mucho va a depender de cuánta carga le estés poniendo al activo, ¿ya? Es donde que es como las rodillitas de toda nuestra máquina son los rodamientos, ¿ya? Dice, cerca de un 40% de las fallas eran ocasionadas por lubricación, el 30% por malas técnicas de montaje e instalación, y, o sea, por un mal montaje sí puede haber desalineamiento, ¿ya? Pero podemos ver que estaba montado bien y debido al esfuerzo se hace un desalineamiento. Y el 20% por sobrecarga, defectos de manufactura y similares. Bien, aquí vemos un cuadrito. Vemos, casi el 30 o 40% va a fallar por lubricación inadecuada. El otro 20% por desalineamiento, ¿ya? 5,5 causas desconocidas, almacenamiento inadecuado, errores en el montaje y 19% contaminación, ¿ya? En, en la vida real, poco se ve sobre el uso de una lubricación adecuada, ¿ya? Generalmente cuando alguien está a cargo de una máquina, un técnico, un practicante, un ingeniero, ponemos al tanto, o sea, lo que dé, o sea, lo que nos han enseñado, ya tiene que estar tan untado porque va a atender. Y en la anterior clase, en la parte 2 de termografía, hemos visto una curva que era, mientras más alta sea la temperatura, baja la densidad del aceite o del lubricante. Mientras más baja sea la temperatura, aumenta su densidad, ¿ya? Entonces, justamente hay dos tipos de aceite, así. Bueno, hay varios tipos de aceite, digo, de grasa para rodamientos. Entre la grasa azul, generalmente, bueno, es usada para máquinas que estén funcionando a altas temperaturas. Y las máquinas rojas, pues para máquinas que no funcionan a alta temperatura ya. Entonces, con esa gráfica, suponemos que estamos poniendo ponemos que estamos poniendo la grasa roja a un rodamiento que está funcionando para un caldero pirotubular, tal vez así, o no lo sé, tal vez para un rodillo que es precalentador, etcétera. Entre esta grasa roja, por la curva, ¿no ve? Por la curva, ay, mejor vamos a hacer así, pero ya. Esto era la densidad y esto era la temperatura, ¿no es cierto? Entonces lo que va a ocurrir es esta curva, ¿no? Mientras más alta la va a bajar. Ya. Y lo correcto en este tratamiento, digamos, era poner la grasa azul o celeste, ¿ya? La, la grasa roja pone que estamos colocando esa temperatura, tanto la grasa azul como la grasa roja. Según sus características de funcionamiento, la grasa roja va a llegar hasta este punto. En este punto ya va a estar totalmente líquida, incluso ya va a empezar a evaporarse. Entonces, y nuestra máquina, le vamos a poner con naranjita, funciona hasta hasta esta temperatura. Eso quiere decir que en todo ese rango de temperatura, el aceite, bueno, la grasa roja, no va a funcionar o no va a estar o ya se va a evaporar. O se ha quemado. Bueno, se ha quemado en sí, ¿no? En cambio, la grasa azul está funcionando en esta temperatura, a estas mismas características, pero por por sus mismas propiedades, tiende a trabajar hasta esta temperatura. Entonces, tiene toda esta delta de temperatura para seguir funcionando. Entonces, está funcionando correctamente. Entonces, se imaginarán, bueno, esto sabemos todos, ¿ya? Pero ya el momento de colocar la grasa exacta, el tipo, pocos podemos saber o pocos sabrán, porque hasta para colocar cuánto de grasa o cuánto o cada cuándo, hay especialistas y son los analizadores de aceite y son también los ingenieros que aplican la tribología de mantenimiento, ¿ya? Incluso cada catálogo de rodamiento te dice ahí cuánto de película o qué aceite o cuánto, cada cuándo te recomienda, ¿ok? Entonces, si todas esas normativas, si tu empresa tuviera un ingeniero en esa área, entonces tendríamos, pues, estos problemas de la educación tendríamos que estar tachando, por lo menos bajando, ¿ya? Entonces es un punto bueno para tu empresa, ¿ya? Pero seguiría habiendo contaminación. Por ejemplo, en Cartagena hay mucho polvo, entonces, ¿creen que ese polvo no entrará por lo menos las partículas minúsculas? Pues sí, ¿ya?
Pero entonces todo esto fueran alineadas, si las máquinas fueran alineadas, balanceadas, limpiadas precisamente, o sea, daríamos un buen mantenimiento preventivo y también fueran lubricadas correctamente, aquí está, lubricadas correctamente, entonces la vida de los rodamientos de nuestras máquinas alcanzarían una mayor vida útil. Ya no solamente, tal vez serían un 10% de todos los activos, tal vez llegaría aquí un 30, un 40%, pero es harto, ya. Estamos viendo que los rodamientos no nos garantizan mucho, ¿ok? Pasaremos a la siguiente diapositiva. Justamente, o sea, seguimos analizando el espectro y la forma de onda, ¿ya? Un rodamiento defectuoso producirá vibraciones a frecuencias que no serán múltiplos de la velocidad de giro. En otras palabras, serán componentes no armónicos, como estos de aquí. Eso sí sabemos. La presencia de vibración no armónica en el espectro será la primera señal de advertencia para el analista que puede que puede estarse desarrollando una falla, por lo que fuentes de vibración no armónicas deberán ser descartadas para verificar el diagnóstico. ¿Ya? Eh, Recordemos que las fuentes anteriormente dijimos, ¿no ve? Que si en caso en los cálculos que realizamos o vemos que este piquito que está a 0,02 en velocidad, estaba usando velocidad pico, ¿se acuerdan, no ve? Estaba utilizando velocidad pico. Supongamos que no es nada grave, o sea, no presenta no presenta ninguna falla en ningún elemento y tampoco es una frecuencia de giro, una frecuencia fundamental. Entonces no nos interesa. Lo que dice todo este párrafo dice que si vemos estos ruiditos, como ven esto, ¿no ve? Son ruidos, dijimos, no nos sirve. Y si vemos un pico alto de una frecuencia o una onda no síncrona y no pues especifica un tipo de problema, porque puede haber problemas. Aquí en el primer párrafo nos está diciendo que en frecuencias no síncronas puede haber problemas en rodamientos, ¿ya? Y generalmente sí pasa, ¿ya? Pero si en una revisión tomamos en cuenta que esto no es algo, no es algo importante, una frecuencia de falla, entonces lo eliminamos. Al momento al momento, eso nos quiere decir que volviendo a tener la gráfica, simplemente en esta gráfica interesarían esta, 2, 3, la 4, ya esta más la 5, la 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces nuestra gráfica se vería así. A ver. Nuestra gráfica se vería aquí. 1x, 2x, 3x, 4x, 4.4, 5x, 5x, 6x, 7x y 10x. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ondas, ¿ya? 9 ondas que analizar, qué está pasando, ¿ya? Entonces recordemos cómo analizamos mediante tablas de Charlotte, ¿no es cierto? Nos ayudan bastante. Todo este ruido, que son las señales no síncronas, no nos interesa, estamos eliminando, ¿ok? Ahora, si esta señal no nos muestra nada y no es nada revelante, lo eliminamos para que no nos estorbe en el diagnóstico. Eso básicamente nos quiere decir. Ya. Esto es, recuerden, metros sobre segundo, bueno, longitud sobre segundo, velocidad. Vamos con la siguiente. Ya, entonces hemos visto más de los rodamientos. Justamente sabemos ya las partes de un rodamiento que es el aro interno, el aro exterior, la pista interna, la pista exterior, la jaula y los elementos rodantes que son las bolas. Ya no hay mucha ciencia ahí. Pero desde aquí sí hay. Se recuerdan que en clase hemos visto las cuatro frecuencias de falla de un rodamiento, que era la frecuencia de paso de pista al interno, la frecuencia de fallo en la pista interna, la frecuencia de fallo en la pista interna y externa, es el BPFO, la frecuencia de fallo en la jaula y la frecuencia de fallo, giro de las bolas o rodillas, ¿no es cierto? Y algo que quiera decir esta última parte, ya aquí hemos visto los componentes, ¿no? Todo, y aquí únicamente se ha aumentado la tapita, ¿ya? Algo que nos quiere decir esta parte, un poquito de su atención. Dice, si le dan estas frecuencias de fallo como órdenes, por ejemplo, FTF 0, igual a 0,4x, entonces solo tiene que multiplicar este valor por la velocidad de giro para conocer la frecuencia donde está para donde se le localizaría en fallo. Ya. Si en un examen nos dan esto como
nos dan la frecuencia de giro o la frecuencia fundamental, digamos, ¿no? La frecuencia de giro del motor igual a 60 Hz, digamos. Estamos asumiendo, ¿ya? 60 Hz. Y nos dice que el FTF es igual a 0.4x, ¿ya? ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos multiplicar 0.4 por la frecuencia de giro del eje o del rodamiento del motor, ¿ya? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Por los armónicos. 1x, que es la frecuencia de giro, 2x, que ya son problemas, 3x, que ya son sus armónicos, y el 0.4 estaría por aquí, ¿no es cierto? Básicamente solamente eso nos dice, ¿ya? Alternativamente, que a ver qué nos dice aquí. Un cachito. Alternativamente contamos con la información física. Bueno, eso, en la siguiente página vamos a ver. Exacto. Tenemos los siguientes componentes físicos: número de bolas, diámetro de centro a centro, ángulo de contacto. Todo esto nos dan en los catálogos de rotamiento. ¿Ok? Del ángulo de contacto ya hemos hablado en clase. ¿Ya? Y las ecuaciones igual. Hemos usado dos nomenclaturas para realizar este cálculo, ¿ya? ¿Se recuerdan que en una de las nomenclaturas era un poco extraño, ¿no ve? S sub I menos S sub O, y luego por todo lo mismo, ¿no es cierto? Donde hemos dicho que esa sería la frecuencia eh, inicial sobre la frecuencia final, son, no, si más no me recuerdo, y esto generalmente lo tomamos cero, y era simplemente la frecuencia inicial, ¿no es cierto? Y es la frecuencia de giro. Ya, entonces simplemente todo este chico ya lo conocemos, el ángulo de contacto, si no nos da es cero, y el otro igual. Técnicamente estamos diciendo aquí que serían las ecuaciones simplificadas de todo el análisis que han hecho anteriores, digamos, analistas o expertos en este tema, ¿ya? Y les dije, ¿se acuerdan, no? Que si en caso de esta ecuación no nos recordamos, o por lo menos no tenemos el tiempo, porque debido a que el examen hay que hacer, o bien va a ser tres preguntas de análisis vibracional, termográfico o análisis de aceite, más una que va a ser diseñar el plan de levantamiento predictivo, puede que meta otros problemas, pero entonces, si es que nos da un problema de análisis vibracional de calcular, como hemos visto en la segunda clase, entonces, calcular esta ecuación nos va a salir mucho tiempo. Y les dije, ¿no ve? Tendríamos que usar otras ecuaciones. O bueno, hay ecuaciones más simplificadas que esta. Y les dije, por lo menos una voy a anotar. En una clase hemos anotado, si recuerdan. Y esta es, vamos a ver del FTF, ¿no? Del fallo de jaula. Frecuencia de fallo de la jaula. Que va a ser más o menos igual al 0.4 de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, es como decir que todo esto va a ser 0.4. Eso nomás sería, en otros libros está aquí 0.4 por RPM. Ya, es lo mismo. Ya, eso lo revisan en sus apuntes. Seguiremos pasando. Ah, bueno, eso era todo. Ya. En este punto, eh, creo que ya hemos tocado bastantes cosas de análisis vibracional, pero realmente es un tema extenso. Lo que hemos tocado hasta el momento ha sido tal vez un resumen de cómo más o menos es el tema. Hay certificaciones donde las clases duran 5 días, de 3 horas, entonces, uff, hay harto que hablar. Por ejemplo, ¿sería posible realizar una quinta parte? Pues sí, yo pienso que sí, sería analizar, porque no hemos analizado a detalle cómo sería pues la frecuencia de fallo, o las ecuaciones, o los espectros de cada uno de los fallos. Y yo les dije que todo eso se encuentra en la tabla de Charlotte, ¿ya? Justamente les dije que vamos a aprender los tipos de desalineamiento. Ya son tres: desalineamiento angular, desalineamiento paralelo. Ven aquí, ¿no ven? Está angular, tiene un ángulo pues se puede decir de desalineación, ¿no? Y la paralela, que uno está más arriba que el otro. Y hay una y es las dos juntadas, angular y paralela, ¿ya? Entonces, cada uno de estos tipos de desalineamiento tienen su propio espectro, ¿ya? Su propio análisis para realizar. Por ejemplo, cuando nosotros descartamos las señales no síncronas para revisar, para analizar,
podemos ver si hay desalinamiento o solamente un eje es doblado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nos va a ayudar bastante. Ya, algo que quería hablar es aflojamiento mecánico. Aquí hay holguras. No, aquí es el holguro que hemos hablado, ¿ve? Con los subarmónicos y aquí las subsíncronas. Ya. Por ejemplo, el rodamiento hay cuatro etapas de daño en los rodamientos. En la etapa uno dice que aparece entre 250 y 150 Hz. Eh, Luego se incrementa, dice. Pero en este punto no hay tanto problema, ¿ya? O sea, no hay. Miren, aquí solamente está el uno por uno, el por dos, el por los armónicos de la rotación, ¿ya? En la etapa 2 ya estamos viendo aquí algo de rodamientos, incluso ahí hay ondas laterales, ¿ven aquí? Entonces, justamente eso dice que usualmente ocurren en un rango de 30 kilos CPM hasta 120 CPM, ¿ya? 120 mil CPM, ¿no? O 0,5 a 2 kilohertz. Ya. Dice que comienzan a excitarse esas frecuencias y empieza a verse la frecuencia natural, aquí la frecuencia natural. Ven, incluso en esta parte de análisis vibracional todavía no sabemos qué es la frecuencia natural, la frecuencia fundamental, la frecuencia de excitación, la frecuencia de resonancia, qué es la resonancia, ¿no? Entonces, ¿ves? Nos faltaría avanzar una quinta parte juntamente con estos espectros, ¿ya? Entonces, cuando ya está viendo la frecuencia natural, significa que ya va a empezar a haber problemas, ¿ya? Incluso dice que aquí hay frecuencia de banda lateral. Exacto. Y en la tercera etapa ya podemos ver las frecuencias de fallas. Recuerden, una cosa es la frecuencia de giro, la frecuencia, no sé, fundamental, digamos, de un componente, y otra cosa son las frecuencias de falla, como en este caso BPFO, BPFI y su armónico. Inclusive hay bandas laterales, ¿no? Ya sabemos por qué es eso. Las presenciales hemos explicado un poco. ¿Ya? Y dice que en esta etapa 3 dice, reemplaza los rodamientos inmediatamente, a pesar de que las amplitudes de las frecuencias de defectos parezcan despreciables. No nos importa aquí ya qué tamaño será las frecuencias. Si ya hay frecuencias notables, hay que cambiar los rodamientos. Si no lo cambiamos, vamos a entrar a la etapa 4. ¿Ya? En esta etapa ya es cuando el rodamiento ya está en sus últimos, por no decir en su falla funcional o ya a punto de entrar en una. Entonces, entonces ya estaríamos diciendo que el rodamiento se ha dañado y pues ya tenemos que cambiar el rodamiento. O incluso puede llegar a más. Mediante el rodamiento podemos quemar la bobina, podemos dañar los ejes, etcétera, y etcétera. Recordemos que es lo más importante, ¿no? Otra cosa más que podemos hablar. mm, Así de engranajes daremos un poco. Miren aquí, de AXA, justamente. Así es, cuando vemos picos laterales en una frecuencia alta, en un espectro, en una onda a alta frecuencia, directamente es problema de engranajes. Puede haber desgaste de dientes, puede haber carga de dientes, excentricidad, deslizamiento del engranaje, etcétera. Y aquí vemos, generalmente todo esto, lo que está escrito son unas pequeñas explicación, digamos, de este manual de Charlotte sobre los espectros, ¿ya? Aquí estamos viendo. Generalmente también las frecuencias de giro aparecen a bajas frecuencias en los engranajes, pero las frecuencias de falla sí aparecen pucha, a frecuencias altas. Es por ello que generalmente para lubricación, incluso en engranajes, tal vez podemos usar el ultrasonido. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Ah, sí. La anterior vez su compañero Iquique dijo que estaba bien su correcta, no ha aumentado su punto. En holguras, el problema que resulta la anterior semana, sí tuviera que ver en holguras de rodamientos, está bien, ¿ya? Y hace semanas, justamente cuando estábamos resolviendo el ejercicio, uno de sus compañeros hemos un caso deliberado con la relación de transmisión, ¿ya? Entonces, iremos ahí para pasar. Lo que más nos importa en engranajes es la ecuación de la relación de transmisión, ¿ok? Pero donde nos dice que la relación de transmisión de cualquier engranaje recto va a ser el Z conductor sobre el Z conducido, el número de dientes, es igual a la velocidad del conducido sobre la velocidad del conductor. Y literalmente se va a ver así, Z1 por N1 va a ser igual a Z2 por N2. Y creo que no se ve, ¿ya? Eso es eso es lo que nos interesa ahorita, esta relación, ¿ok? Justamente esta.
Porque cuando entramos a un ejercicio ya nos da la rotación, la velocidad uno ya te vamos a tener, porque va a ser la velocidad de rotación del eje, o sea, de este eje. Y los números de dientes también nos dan. Entonces directamente tendríamos los RPMs. Ok, ¿ya? Esto no, ¿ya? Eso todavía no lo tocaremos. Está mal, ¿ya? Y para la frecuencia simplemente va a ser la frecuencia, la velocidad de giro sobre 60. Como es un reductor, imagino que aquí debe estar entrando justamente con 1800 a 1200 y el siguiente sistema va a ser más bajo, ¿no? Dice que está entrando a 800. Entonces, tiene coherencia. Es lo único que nos interesa. Al calcular la velocidad 2, ya vamos a tener aquí la velocidad 3, vamos a tener el número de dientes 3, el número de dientes 4, pues, igual, directamente encontramos la velocidad número 4, con la frecuencia número 4 entramos aquí a la velocidad, igual a la frecuencia, y ya tenemos la frecuencia de giro de este eje, la frecuencia de giro de este eje y de este eje. Simplemente eso se engranajes. Y la ecuación, pues no va a ser más y menos para... Eso son las ecuaciones, son las frecuencias de giro, no son las frecuencias de Fabio. La ecuación no va a ser que más y menos que esto, ¿ya? GMF o la frecuencia de fallo en Nax va a ser número de dientes de piñón por la frecuencia del piñón igual al número de dientes de la rueda por la frecuencia de la rueda. Y vienen aquí va a ser lo mismo. Piñón, rueda, piñón, rueda. ¿Ya? Este sí es el eje sí es la frecuencia de fallo de Rodan, digo, de los enganax. Es lo que nos interesa estudiar, ¿ya? Eso sería todo sobre análisis vibracional. ¿Qué más podemos hablar? Para poleas, ese parto ya está técnicamente estudiado. Ya es incluso para problemas eléctricos, ¿ya? Entonces, todo eso tendríamos que ya técnicamente por lo menos saber. Y para diagnosticar igual, por lo menos iremos con nuestra tabla de Charlotte, con nuestra norma 10316 y vamos a dar un buen parcial, ¿ya? Así ya vamos a hacer ejemplos para su proyecto. Bueno, hasta aquí hemos hablado en gran parte de análisis vibracional, nos falta más. Como les dije, yo he tratado en estas cuatro clases online, o cuatro partes, he tratado de resumirlo. Es por ello que tal vez de un modo, de un tema a otro tema me saltaba rápidamente y pues no he podido ser comprendido de la mejor manera. ¿Ok? Ya. Entonces, con esta parte, les digo, no es el final, es harto, pero nos vamos a quedar hasta aquí nomás, porque siento que ya es suficiente, ¿ya? Y ahora aquí estamos. Ahora vamos a entrar a otro tema muy importante que es la termografía infrarroja. Ya. Hemos visto que hemos visto tres componentes o elementos en análisis termográfico, ¿no? Que es la emisividad, la reflexividad y la transmitividad. ¿Ok? Un momentito, voy a compartir otra cosita. Ya. En este tema de análisis termográfico ya hemos visto qué cámaras usar, o para qué frecuencia, o para qué resolución, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la emisividad pues influye demasiado en este tipo de mantenimiento predictivo o en esta técnica, ¿ya? Entonces, vamos a ver la correlación entre la emisión y la reflexión. Nos dije, para menor emisividad, ¿ya? Entonces, hay tres correlaciones, ¿ok? Dice, si la medición de emisividad es elevada, o sea, la emisividad, recuerden que es esto, es mayor o igual a 0,8, va a tener una reflectividad baja, porque ya 1 menos 0,8 va a ser 0,2, reflectividad es muy bajo, ¿no? ¿Se puede medir fácilmente su temperatura en una cámara termográfica? Sí. Lo mismo va a pasar en objetos de medición, se podría decir baja emisividad. Pero ¿qué va a pasar cuando vamos a tocar emisividades o materiales con emisividad baja? Entre los Entonces va a haber una divergencia. La temperatura se puede medir, pero los resultados deben ser valorados muy cuidadosamente, ¿ya? Entonces, más allá vamos a ver cómo los materiales de baja emisividad van a necesitar cierta ayuda de ciertos materiales para realmente obtener su medición adecuada, ¿ya? Entonces, un material de baja emisividad sería un aluminio pulido, ¿ya? Tiene entre 0,05 de emisividad. Entonces,
¿Se acuerdan que en la anterior parte 2 hemos visto cómo el material de la plancha, viendo nuestra cámara termográfica, pues no se podía medir bien hasta que le hemos pegado unas cintas aislantes y pues ahora sí, imagínense una plancha que está caliente, no nos puede medir y se debería medir, o sea, con mayor facilidad, pero no, por lo que tiene el material construido en la placa de la plancha, no tiende a ser fácilmente medido, ¿ya? Entonces, eso básicamente, una media emisividad sería el acero oxidado. Vamos a ver que posteriormente en esta parte de termografía infrarroja, vamos a ver que mientras más oxidado o corroído es el material mecánico, va a ser más fácil pues medir la temperatura dentro de este, ¿ok? Aquí no sé. Ya, algo importante es que dice que es primordial ajustar la compensación de la temperatura reflejada de forma correcta. Ya. Aquí lo que más nos importa es saber la emisividad de un material. Lo demás fácilmente va a ser medido. Si nosotros tenemos, al momento, lo único, tenemos que tener en cuenta que en la cámara termográfica se puede cambiar o se puede mover el, el valor de la emisividad. ¿Ok? Podemos poner el valor de la temperatura ambiente, bueno, esos, algunas cámaras incluso lo hacen automático, y también tenemos que tener la humedad relativa, los tres parámetros que debemos tener en cuenta, que saber es la temperatura ambiente, humedad relativa y la emisividad, ¿ok? Lo demás solamente va a salir por sí solo. Incluso para hallar valores de emisividad ya hay tablas hechas. Vamos. Vamos a entrar a un ejemplito, ¿ya? Estos son efectos de emisividad. Perdón, ya, me pasé. Ya. Incorrecto en la medición de temperatura, ¿ya? Vamos a ver cómo influyen estos datos. Pucha. Ya, en esta imagen podemos captar varias situaciones, ¿ya? Primeramente, señalaremos nuestros puntos de partida. Les recuerdo, tanto en análisis vibracional y en análisis termográfico y en análisis de aceite hay que ver qué datos nos están dando, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí la temperatura del ambiente. Tenemos la temperatura de la puerta y su emisividad. Tenemos la emisividad de este radiador y su temperatura. Ok, ya. 0.9, 0.9. En estas dos cámaras nos están dando emisividad. Esta cámara uno está midiendo a 0.7 de emisividad y esta cámara 2 a 1 de emisividad. Ninguna de estas cámaras está midiendo de correcta manera, se puede decir la puerta. Tiene su gradiente, ¿ya? Aquí tiene su escala de gradiente, ¿ya? Entonces, en el primer caso, se trata de que, en el primer caso vamos a ver que la temperatura del objeto medido sea superior a la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces vemos aquí, estamos tocando. La temperatura del radiador es mayor a la temperatura del ambiente, pues sí, 60 a 25 grados. Ya. Nos dice que si la emisión es demasiado alta, en las lecturas de temperatura serán demasiadamente bajas. Ahí lo veremos. Vamos aquí y notan la diferencia entre la cámara uno y la cámara 2. Se ve que las lecturas de la puerta y del radiador son más claras que el de la cámara número 2. Y recuerden, mientras más claro, más caliente. Hot le vamos a colocar. Mientras más oscuro, más ice, más frío. Ok. Aquí está más frío, más caliente. Entonces esto quiere decir correcto. ¿Ya? En la velocidad, en la cámara termográfica número uno está, ya vamos con la cámara termográfica número 2, vemos que la emisividad está uno, está más alta de su unidad de alrededor. Entonces nos está dando, eh, digamos, lecturas muy oscuras. Según esta cámara termográfica, esto hubiera sido bonito para su pregunta de una pregunta de auxiliatura, ¿no? A ver, voy a pensarlo si lo pongo esto, para que lo copien y analicen mejor. Según este color, dice que el alrededor estaría yo sugiero que está por aquí, por unos 38 grados, ¿ya? Pero nada que ver, exactamente, ¿no? Y si vamos aquí este es el 2, por favor, perdón. Y si vamos aquí a la cámara termográfica número uno, vamos a ver que la gradiente nos va a llevar a, no sé, por aquí, no sé, tal vez por aquí, un 63, ¿ya?
Entonces dice, emisividad alta, lecturas demasiado altas. Perdón, lecturas demasiado bajas. Y es lo que estamos viendo aquí. En el caso número uno, ¿no ve? Bueno, en el caso número uno, ¿no? Donde nuestra emisividad es muy alta, estamos viendo que está lecturando temperaturas o gradientes muy bajas. Miren aquí, 38, pero es 60. Y en emisividad demasiado baja, con 0,7, la lectura es demasiado baja. ¿Ves? 63, que está. Incluso tal vez 64 sería según la gradiente. Y ninguna de estas dos, pues está midiendo lo que es 60 grados. ¿Ya? Eso es básicamente lo que queremos mostrar aquí. A ver, vamos con el segundo caso. ¿Ya? Ya hemos analizado del alrededor, ahora nos toca de la puerta. ¿Ya? ¿Qué dice? En el caso de que la temperatura del objeto medido sea inferior a la temperatura ambiente, ¿qué pasaría? ¿Ya? En las emisades. ¿Ya? Vamos aquí. En este caso vamos a analizar la temperatura ambiente con la puerta, ¿ya? ¿La temperatura de la puerta es menor a la temperatura ambiente? Sí, correcto. ¿Ya? Dice, igual tenemos dos cámaras termográficas. A inmensidad alta, lecturas demasiado altas. Vemos, dice 15 grados. A ver, si ustedes notan en el video, esto es como esto. Entre esto estaría para mí a unos 25 grados. Demasiado alto, ¿no? A 15 grados. Ahora, si nosotros vamos aquí con esto, comparamos esto, tal vez estaría aquí, a unos 10 grados, ¿ya? Entonces, bien, se cumple lo que dice, la temperatura del objeto es mayor a la temperatura ambiente, está mal, ¿ya? Está mal, lo voy a corregir. Esto sea inferior a la temperatura ambiente, ¿ya? Es inferior, aquí está mal. ¿La temperatura de la puerta es inferior a la temperatura ambiente? Sí, se cumple. A emisividad alta, la lectura es demasiado alta. La cámara 2, ¿no es cierto? Igual 0,9 de densidad, aquí estamos en 1, 25 grados, 5 grados, así. En emisividad baja, la lectura es demasiado baja, 10 grados. Entonces, eso es como tratamos de decir, se cumple. Entonces, aquí en termografía infrarroja lo que más nos importa es la emisividad, la humedad relativa y la temperatura ambiente. Son temas muy bonitos. Por ejemplo, a mí me encanta la termografía y me encanta la más vibracional. Quisiera especializarme un poco más, pero como les dije en la última clase, nos falta el uso de la máquina. Ya, aquí otro ejemplito. Y justamente aquí quería llegar. ¿Qué vemos aquí? Es una taza, ya, que está a misma temperatura, que tiene dentro agua. Digamos, está a 50 grados. Ya, lo estamos asumiendo. ¿Ok? Pero vemos que todo se refleja menos estas letritas y todo lo que está amarillo. Miren, todo lo que está amarillo se ve poco. Pero no debería ser así. Se supone que no debería ser porque todo por la transferencia de calor, que es por conducción, tendría que estar en un punto a la misma temperatura, ¿no es cierto? Pero no. La emisividad va a variar mucho, ¿ya? Dice que la emisividad define la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojas. Eso quiere decir que la emisividad con la que se ha hecho la letra o con la pintura que está de color amarillo es muy diferente. Puede ser mayor o menor que la de la taza que está de color negro, ¿ya? Y vemos que aquí esas tazas deben ser de las que se vuelven con caliente, pues a un color blanco. Por eso vemos aquí se está volviendo otro color y aquí más color, menos color, menos color. ¿Cierto? Más caliente, menos, más frío. ¿Ya? Si observa la termografía, es posible que piense que la pintura dorada es más fría que la sobre la taza. En realidad tienen exactamente la misma temperatura. La diferencia en la intensidad de radiación infrarroja que provoca por una diferencia de emisividad. ¿Sí? Lo que hemos dicho hace ratito. ¿Ya? Otro ejemplo claro. Ay, es muy importante establecer la emisividad correcta en la cámara o de lo contrario las medidas de temperaturas no serán correctas. Eso sí. Incluso para materiales ya muy populares ya hay tablas de emisividad hechas ya. O sea, ya tenemos valores de emisividad ya establecidos. Ejemplo. Es un ejemplito muy clásico, ya bueno, muy interesante. Pues me gusta este temita. Ya, dice que en esta prueba, como se puede ver, para la FLIR C2 se tuvo una emisión de 0,25 y esta registra una temperatura de 67,2. Vemos, justamente aquí, en esta primera prueba han tomado la emisión de 0,25 y la temperatura reflejante, temperatura ambiente debe ser 20 grados
y está asumiendo, y la medición en este punto, en este ángulo, dice que es 67,2 grados Celsius. Pero no, imagínate a esa temperatura, un cuerpo estaría hirviendo y eso ya estaría cocinado, ¿no creen? Entonces, esta medida es poco realista, es imposible de creer, ¿ya? Eh, y generalmente el promedio de la emisidad de, una de la piel de una persona humana es entre 0,95 y 0,99, ¿ok? Bien. Otro punto importante a tomar es que esta gradiente de temperatura, como les dije en la primera parte de termografía, nosotros la asumimos, ¿ok? Nosotros la asumimos. O sea, un parámetro que nosotros vamos a poder controlar va a ser la gradiente de temperatura y la gradiente de emisividad. Nosotros cambiamos en la máquina, ¿ok? Ya. Pero dice que si hacemos un promedio de la emisividad de la piel humana va a ser 0,98, ya es un promedio, y registra 34,1 grados Celsius. Es algo razonable, es real. No, entonces ahora pueden ver que lo que más importa aquí es la emisividad. Recuerden, cuidado que en sus prácticas estén poniendo otra cosa. Bien, aquí qué podemos decir. Justamente, aquí lo que más nos interesa, digamos, es esto. La mayoría de los metales polidos tienen valores de emisión entre 0,05 y el 0,1. Aquí de emisividad tiene el aluminio, ¿no es cierto? Y los metales deslustrados, oxidados o corroídos tienen valores entre 0,3 y 0,9. Depende de la cantidad de óxido corrigen que tenga el metal, ¿ya? Ya, y recuerden que la temperatura medida sería la temperatura aparente, la que es la que vemos, ¿no? Es la que es una combinación de radiación emitida, transmitida y reflejada, lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Y todos los cuerpos van a ser, miren, aquí, miren, la temperatura actual del objeto no es igual a la temperatura aparente. La temperatura aparente es lo que se refleja o lo que vamos a ver en la cámara, ¿ya? Mm, Pueden creer que hasta para termografía infrarroja vamos a necesitar más clases, pero lo vamos a matar aquí. Igual, para una capacitación para nivel uno yo pienso que igual debe haber los 5 o 4 días de capacitación de 3 horas para ver esta parte de teoría y el uso de la máquina. O sea, terrible, por eso hay certificaciones. Y ningún cuerpo es igual a uno en la vida real. Incluso hay preguntas de análisis termográfico a nivel uno donde te dicen por qué, o qué se llama, o en qué situaciones hay este tipo de cuerpos. ¿Ya? Y aquí lo que más nos importa es esto, ¿ya? Como ven, aquí podemos ver la emisividad de todos estos elementos o materiales, ¿ya? Un punto importante es que las mediciones o las energías reflejadas, porque son energías, justamente no vamos a tocar una parte en esta clase de termografía roja, pero para resolver un ejercicio vamos a tocar cómo funcionan las energías, cómo funciona, qué materiales, lo que refleja una cámara termográfica, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? Entonces, todo lo que va a considerar al medir o el instrumento de medición va a tomar en cuenta va a ser el vapor de agua, otros gases que absorben la radiación infrarroja, el polvo en el aire, la iluminación y otras variables en la atmósfera circundante, ¿ya? ¿Que van a ocasionar una distorsión? Sí, por eso en centrales, subestaciones, las cámaras, el análisis de termología infrarroja se hace en la noche para que esta variable no afecte tanto, ¿ya? Para que no afecte. Imagínate estar reflejado frente al sol, ¿va a afectar? Pues sí, o sea, aparte de que la temperatura digamos, del trafo va a estar, no sé, hasta 80 grados. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que hace tiempo hemos visto hasta qué temperatura es para subestaciones, hasta qué temperatura es para máquinas a vapor, hasta calderos o para hornos? Entonces, si más no me recuerdo, es para hasta 120 grados es máximo una subestación. Entonces, hay cámaras termográficas específicamente para ello, ¿verdad? Entonces, imagínate que va a estar a 100 grados y ponle más la temperatura del ambiente que el sol no le está llegando, uf, una situación total. Es por ello que se usa o la luz reflejada del sol, ¿no? Es por eso que se hacen mediciones en la noche. ¿Ya? Todo lo demás ya me entenderían por qué, ya, bueno, ya estarían entendiendo por qué son, digamos, podrían distorsionar la medición correcta. Bueno, es bonito esta parte, ¿no? Y aquí ya es ya técnicamente repetir lo que ya hemos visto antes. Es una taza y se supone que está a la misma temperatura en agua. Quiere decir que aquí las flores están pintadas con un material diferente y ese material pues tiene diferente emisividad, nada más. ¿Ya? En la vida real, para medir
no sé, circuitos o cosas pequeñas o cosas que no tengan una emisidad o tengan una emisidad muy baja. Entonces, necesitamos de algún cuerpo opaco. ¿Se acuerdan, no ven? Que los cuerpos opacos nos van a ayudar a medir, ¿ya? Porque absorben más energía, ¿ya? Él dice que la mayoría de las cintas aislantes de alta calidad tienen una emisidad de 0,95. Es alto. O sea, esto va a ser fácil de medir, ¿ya? Hay que asegurarse, sobre todo con las cámaras de medida de longitud de ondas de 3 a 5 micrómetros. Esto se llama al diámetro de visión que va a empezar la cámara tecnológica en su lente, ¿ya? De que la cinta sea opaca, exacto. Mientras más opaca sea, mejor, hemos dicho en la parte número 2, ¿ya? Ya de aquí dice que nos recomienda esta cinta de vinilo negro 88, la 98, no nos sirve esto mucho, ¿ya? Nos dice que a simple vista, sin la cinta aislante, porque este cuerpo, digamos, debe ser muy pulido y no tiene baja emisidad y no lo podemos detectar lo que realmente está ocurriendo, nos manda una temperatura de 27,5 en esta placa. Pero nosotros sabemos que está ocurriendo algo en esta placa, digamos que ya está conectado para ver en qué está fallando. Y generalmente eso sería muy interesante hacer. Sería muy interesante hacer en una empresa que si tu variador de frecuencia o tu ¿qué se llama? ¿Qué se llama lo que basamos en automática? O no tu PLC o tu drive está bien en tu circuito de mano. Lo que hacemos es ver capacitores o ver los resistencias, pero no. A ver, haremos un análisis termográfico de esto, a ver qué está pasando en el circuito. Lo conectaremos a sus terminales, dónde está conectando, dónde está 24 voltios, dónde está la fuente de alimentación, dónde está conectado 220, y haremos este análisis. Yo pienso que nos ahorraríamos tiempo, recursos. A veces para reparar un variador de frecuencia tardamos 2 días, 3 días, y eso, pucha, la disponibilidad del ingeniero a cargo está bajando, pues del ingeniero que está en la supervisión o como encargado de mantenimiento baja. Pero ahora miren, con una cámara termográfica hubiéramos hecho rápidamente esto. Colocamos una cinta aislante, ven exitosos, y ahora sí, por transferencia de calor, por conductividad, ya sabemos que la verdadera temperatura ya está en sobrecalentamiento. No, miren, está más que otros componentes. Estos componentes igual deben estar midiendo, pero ya hemos notado cuál es el problema, ¿no? Eso sí, ya. Después aquí de la cinta aislante, igual. Dice que aquí el de la izquierda está lleno de agua, el de la derecha está en temperatura ambiente y están colocadas cintas aislantes. ¿Ya? Entonces vemos que esa lata, que digamos que tiene su material de cocina es muy pulida, no se puede medir fácilmente. Estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Pero con el aislante sí. Y todos dirían, pero ¿por qué estamos con el aislante? No, que va a tener suficiente emisidad, nos va a ayudar bastante. Pero si vemos aquí, ven que la cinta aislante, pues, no está por conducción, se ha vuelto a la temperatura de la lata. Y está en temperatura ambiente, no está en servicio. O sea, no hay temperaturas abajo. Entonces, sí, sí sirve el aislante como, digamos, como un emisor de temperatura, o un cuerpo que es fácil de transferir calor eh, por conducción y nos permite realizar. Esto se hace generalmente. Incluso hay otros. Por ejemplo, vamos el líquido blanco, corrector blanco. Es de 0,95 y 0,96. Sí, se usa bastante el corrector blanco, pero ahorita vamos a ver para qué tipo de elementos. Y volvemos aquí, pinturas de revestimiento. Ya es lo mismo. Este es el corrector, ya, de bolígrafos. No, y se puede limpiar, dice, con un cepillo y alcohol. Es un buen conductor o buen ayudante para hacer termografía infrarroja. Ahora vamos a entrar a pinturas de revestimientos, ¿ya? Lo que no nos importa que la pintura sea color blanco, color rojo, color azul, negro, etcétera. No nos importa. Lo que nos importa es que sea uniforme y, ese uniforme es más importante. Sí, que sea uniforme, ya el grosor, o sea, cuántas veces estamos pasando sobre él, ¿ya? Porque si ponemos mucho grosor, va a tender a variar, ¿ya? Y nos dice que es preferible usar pinturas uniformes a pinturas con brillo. Y lo que más nos interesa, el revestimiento también debe tener un grosor suficiente para ser opaco. Exacto, es lo que nos interesa, el grosor, como les dije, ¿no? Basta con 2 capas. Y aquí lo que más nos interesa. Las cintas aislantes funcionan para áreas pequeñas, no para áreas grandes, ¿ya? Y la pintura funciona en áreas mayores, pero es un revestimiento permanente. O sea, si pintamos algo en una subestación, va a ser permanentemente. No lo vamos a poder quitar fácilmente. Y aquí es un claro ejemplo. Esta es una placa de circuito PCB, ¿ya? En la imagen de la izquierda vemos aquí, todavía se notan los componentes que está pasando, ¿no? Es chiquitito PCB, ¿no? Pero ahora le hemos decidido
colocarle una pintura, un revestimiento y pucha, se ha distorsionado todo. Y es más, ya yo puedo diagnosticar mejor aquí que aquí. Y nos dice, sin pintura de aumento, la placa de circuito impreso PCB por sus siglas en inglés, sin pintura de aumento de rendimiento es esto. Con pintura de aumento de densidad, el inconveniente de usar pinturas puede ser la reducción de los pequeños detalles. Exacto. No puedo ver aquí como aquí. Aquí está mejor. Aquí ya no noto nada. Noto como si todo estaría en la falla, pero realmente en este componente estaría en la falla. Bien, es por ello que aquí ponemos una cintilante, yo pienso que sería mejor. Ahora vemos, generalmente cuando hacemos presentaciones de termografía, e incluso en mi semestre, yo he visto, uff, que un montón de normas sacan, pero yo nunca se han preguntado, pero ¿por qué de tanta norma? Hay incluso para análisis bidireccionalidad, pero casi ni uno habla de análisis bidireccional si no es por la 10816-3. Y en caso de tomografía, por lo menos entran alguna, yo les digo, yo les preguntaría, a ver, ¿has entrado a esa norma? ¿O ingeniero alguna vez en una de sus exposiciones? Había como unas 10 normas. Y el ingeniero, ¿tienes todas esas normas descargadas? Y los chicos se han quedado que no, no tenemos. Entonces, ¿de qué estás hablando? O sea, todo en el de mantenimiento, todo es norma, 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 norma. Y un ingeniero de mantenimiento, más que para la parte de ejecutador, se estudia o se prepara para la parte de planificación, programación, etcétera, ¿no? Entonces, la única, bueno, la norma establecida es la ANSI, la neta ANSI, la 2017, si no me acuerdo esto, más allá vamos a ver el nombre, es la que nos permite realizar las mediciones. Es la estándar que usamos o usan los analistas de termografía, ¿ok? Justamente aquí están las diferencias de temperaturas y aquí las recomendaciones. No, no, eso aquí tengo una que está en español. Justamente, la ANSI-NETA ATS 2017 es la norma que los de análisis termográfico tendrían que manejar para su, bueno, todos en sí, para su proyecto y para su examen, ¿ya? En donde nos da diferentes deltas. Por ejemplo, aquí dice la diferencia de delta de temperatura en base a la comparación entre componente y el medio ambiente. Diferencia entre componente y el medio ambiente, ¿ya? Miren, aquí hay colorcitos, aquí ya, discrepancias, reparar, monitorear, indicar la deficiencia, aquí no hay deficiencias, así. La otra tablita al lado dice diferencia de temperatura entre componente y componente o similares componentes bajo carga. Componente, componente, componente a medio ambiente, ¿ya? Clasificación, posible deficiencia, por deficiencia, deficiencia, deficiencia mayor. Es la tabla con la que tenemos que comparar, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Ahí te vamos a aprender. Este es un reporte, ¿ya? Y un ejemplito, un ejercicio básico, facilito, ¿ya? Este es un contacto, ¿ya? Aquí vamos a analizar las fases de un contacto, de un tablero eléctrico, ¿ya? ¿Qué podemos ver aquí gradualmente? ¿Ya? Les dije, no todo lo que es oscuro, ni todo lo que es brillo, o todo lo que es blanco, más cálido, es malo. Mucho va a variar de lo que queramos medir. Por ejemplo, nuestra gradiente de temperatura. Ya. Nos dice que la temperatura reflectada ambiente es 25 grados, la distancia es de 1 metro entre el termógrafo y este contactor. Lo han puesto una amistad de 0,95. Nos dice que la medición en la fase R es de 34,76, en la fase S 45,54 y en la fase T 59,06. Mm, Fácilmente, ¿qué podemos diagnosticar? ¿O es que está en sobrecalentamiento el conductor 3 o el conductor 1? Veremos. Si hacemos, para hacer el análisis de termografía, tenemos que hacer la delta de temperaturas entre nuestro valor mayor menos nuestro valor menor. 59,06 menos 34,66, 24,40 grados. Y volvemos a nuestra tablita, 24,4. Eso. Ocha, hay una reparación mayor. Hay que reparar, ¿ya? Tenemos que reparar inmediatamente. ¿Qué nos va a decir el reporte? Inaceptable. Entonces aquí podemos decir que entre componente y componente eh, hay una fase, bueno, la fase uno no está en funcionamiento, ¿ya? De 45 a 59 hay mucho. Bueno, todo eso está mal porque son diferentes, cada uno está por lo menos a unos 6 o 10 grados centígrados, entonces algo está ocurriendo en este contactor. Algo debe estar. Bien, ahorita vamos a ver los modos de falla que hay asociados a un tablero eléctrico, justamente. Falso contacto, aumento de temperaturas en terminales, desbalance de cargas, aumento de temperatura en todos los recursos del cable, defecto de componente, aumento de temperatura en todo el componente.
Defecto también puede ser de que se baje la temperatura, un falso contacto igual de que no haya temperatura, como en este caso. Aquí puede haber un falso contacto y por eso está sobrecalentando este conductor nivel 3. Ya. Entonces ahora iremos nuevamente a este otro ejercicio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Son tres fases. La fase uno viene 35 grados, la fase 2 37 grados y la fase 3 42 grados. Ya, automáticamente sabemos que algo está ocurriendo en la fase 3. Y hacemos el DT de temperatura, temperatura máxima 42 menos temperatura uno 7 grados. Vamos, 7 grados. Eso es entre componentes de igual forma, ¿no? Igual manera. Aquí está. Hombre, reparar con el tiempo lo permite. O sea, hay que encontrar. O sea, si encuentra una norma, está bien, ¿no? Entonces, es algo que puede ser reparable. No está tan grande el delta, pero hay que monitorizar eso. Hay que reparar cuando sea necesario. Y podemos decir que hay un mal contacto en el terminal 3 un falso contacto. ¿Ok? Eso simplemente sería termografía. Por ejemplo, por eso, en análisis termográfico hay dos modos de diagnóstico, cualitativos y cuantitativos. Él sería un cuantitativo, ¿ya? Incluso aquí puede haber más componentes, etcétera. Y un cualitativo sería directamente esto, ver. Ahorita, si tú ves esta imagen, puedes decir, no, no pasa nada, no, no hay nada, o, o rebonos, pero ¿qué te ayudaría más? Hacer, tener una calma termográfica y ya puedes decir, se observa clases de calentamiento en la fase S. Y en posibles igual no hay nada, está todo chévere, todo bien. Incluso aquí puedes diagnosticar una falla por lo que está, tiene una falla de revestimiento, nada, ¿no ve? Pero realmente aquí en la ducha E o en fusible E es donde está habiendo una falla. Igual va a pasar en motores eléctricos, en cualquier equipo mecánico. Por ejemplo, aquí podemos ver mediante análisis demográfico, podríamos hacer fácilmente esto en análisis vibracional, sí, pero si tienes una cámara termográfica, mejor todavía, porque vas a ver que está sobrecalentándose entre el acople del motor del eje y el rodamiento. Puede haber un desalineamiento aquí o un desbalanceo, una holgura. Y por último, puedes ver aquí que la distribución de calor de bobina es anormal. Estamos viendo que el calor de muestra en la bobina es anormal y puede haber un problema. O sea, aquí hay que separar. Y en sistemas de vapor, etcétera, de hornos, etcétera. Por ejemplo, podemos ver que aquí el aislamiento está insuficiente. Supongamos, esto debe estar soldado. Entonces, las soldaduras están tendiendo a romperse. Es por ello que aquí hay fugas. Hay otra técnica de mantenimiento predictivo donde se ve el vapor que está saliendo de las máquinas. No me acuerdo el nombre. Voy a averiguar a ver, tal vez para mañana. ¿Ya? Entre aquí podemos ver estos dos tubos donde está saliendo el vapor. ¿Ya? Y aquí entre estos dos tubos sabemos que en este tubo está habiendo un comportamiento anormal. Y este es un reporte como el de termografía, hemos hablado ayer. Vemos aquí hay cuatro puntos de medición, la temperatura máxima a uno, a 2, a 3, la gradiente y el sistema que estamos analizando, ¿ya? La cámara es Thermoprost TP8S, humedad relativa S, lo que más nos importa es, recuerden, humedad relativa, emisividad y ¿dónde está? Temperatura ambiente, ¿dónde está? Temperatura ambiente. Lo demás sale por sí solo, ¿ya? Distancia 12 metros, eso es muy, muy lejos, ¿no? La temperatura máxima de medición es de 239,3, es esta. La temperatura de referencia 38, supongo que este debe ser el promedio de la vida de todo, es como en anteriores mediciones. Promedio, ¿no? Y es la evaluación. La temperatura máxima en esto, miren, 239,3, temperatura máxima 1, después la uno, la 2, 3. La temperatura, la punto 3, la temperatura mínima. Su delta le ha salido 202. Y aquí están sus observaciones, bueno, su escala, ¿ya? Para esta empresa. Sería mejor, muy bueno, que busquemos de dónde esta empresa saca esa norma. Mayor a 60 grados, porque en la norma que hemos visto es mayor a 40 grados, recién hay un problema crítico, ¿no es cierto? Eso nomás varía, ¿ya? Y un poco va a depender también de los límites de temperatura que tu componente tiene en su catálogo, ¿ya? Comentarios. El elemento presenta un punto caliente en en el tornillo de conexión del elemento con el conductor. Esto debido a la falta de torque en la conexión y aumento de resistencia en el conector disipando el calor. Así tienen que hacer su reporte. Recomendaciones. Recomienda el cambio de conectores por mayor capacidad de corriente, además la fijación de torque y calidad. Listo. Termógrafo, ustedes, revisado por Ingeniero Arroyo, mi persona. Listo, bueno, también cuento. Ya. Entonces tendría que ver todo lo que tendríamos que saber en termografía. Falta bastante, pues como les he dicho, sí, faltaría mucho. O sea, incluso cómo funciona la máquina,
cómo podemos realizar ciertos ejercicios, cómo influyen los espectros negros o tal vez más aplicaciones de la termografía. Faltaría, ¿ya? Entonces no muere ahí, pero nosotros lo vamos a matar ahí por debido al tiempo, ¿ya? Eh, bueno, tanto estos dos temas, lo he ido aprendiendo de estos dos grandes profesionales. Justamente quería mostrarles, especialmente el señor que es el ingeniero José Luis Sojas, que es un técnico de mantenimiento, pero es un gran ingeniero industrial. Este señor ingeniero, pues ya especializado específicamente en mantenimiento. Es certificado en análisis vibracional, termografía nivel uno, ingeniería de confiabilidad, que esto se habla bastante. El siguiente tema para el siguiente paseo va a ser ingeniería de confiabilidad. Es un tema bastante, pero en materia solamente tenemos una máxima 4, ¿ya? 16 años de experiencia en gestión de activos y mantenimiento predictivo. Y es de Perú, el señor es de Perú, ¿ok? Y otro gran ponente es el señor o ingeniero Mauricio Fernando Soria Ureña, es de Tarija, bueno, es de Cochabamba, pero no, es de Tarija, perdón, y es docente en la OSIP y es también gerente de operaciones y mantenimiento en de transmisión, es ingeniero eh, electromecánico y ingeniero eléctrico, pero yo a lo que te diría es ingeniero electromecánico y es un analista termográfico nivel 2, ¿ya? Entre estos dos señores, incluso ha sido certificado por la ITC en Suecia. Entonces, hay buenos expertos en Bolivia en área de termografía. En análisis vibracional, hasta el momento no he conocido a ninguno, por eso pienso que en Perú están las grandes oportunidades para aprender, ¿ya? Entonces, eso sería todo por esta clase, supongo. Quería mostrarles, infórmenos, ya, eso quería mostrarles. ¿Se acuerdan que la CP lista de todos ustedes, ya? Y hasta ya saben por qué es esto. Es para hacer la cotización, su informe número 2, costos de mantenimiento. Si bien se me hace un ingeniero, no está tocando costos de mantenimiento porque es, uff, si estamos todo en mantenimiento predictivo, imagínense en costos y lo que vamos a... Yo pienso que las clases virtuales lo vamos a matar hasta su tercer parcial, porque de ahí ya no nos vamos a especializar mucho, porque el ingeniero solamente toma la máxima 4 que es de ecuaciones, cálculos, y yo les voy a explicar por qué. Pero es un tema enorme de confiabilidad, ¿ok? Entonces, estos son los grupos. Aquí tengo unos observados que son Alvis Tumiri, Pau Mazosas, Figueroa Martínez, Coria Méndez, y me tienen que escribir a qué grupo pertenecen, ¿ya? Y aquí me faltan unas 5 personitas que bajo mi escritorio ya está un papelito y ya me di cuenta, ¿ya? Entonces aquí ya tengo ya registrado cada uno lo que tienen que ir a averiguar y cotizar para hacer los costos de mantenimiento sobre nuestro compresor. Y este es nuestro informe número 2. Ya saben, si han estudiado clases el día sábado, ya saben qué hacer, ¿ya? Veo que tenemos un poco más de tiempo. Eh, ya, entramos a Open Board un ratito. Justamente tenía otro video, pero se me ha borrado. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar nuestro compresor. Este es para su proyecto, ¿ya? Este es nuestro compresor. Este es el tanque, ¿no? Esto va a ser nuestro motor eléctrico. Digamos que está acoplado ahí. Ay, ya, digamos que está acoplado ahí. Y este es nuestro cabezal. Y este es el filtro de aire. Y digamos que aquí está el presostato. Aquí la polea condu- conductora y la polea conducida con sus álabes. Ya, siento que ninguno tal vez ustedes avanzan en su proyecto, ya les queda 2 semanas, ¿ya? De este otro plan vamos a ver el motor. Les dije que generalmente aquí en cada rodamiento hay que hacer mediciones, ¿no es cierto? Pero lo que me está preocupando a mí es el eje, digamos, de dónde está la polea, ¿ok? Lo que me está preocupando a mí es la bornera, digamos, la bornera de conexiones. Lo que me está preocupando, justamente aquí en análisis vibracional vamos a colocar, es los datos de los espectros, reportes, ¿dónde van a conseguir? ¿Ok? Y les dije, para compresores alternativos es la ISO 10800,
16-8 hemos descubierto la anterior semana, ¿ve? Pero el compañero que ha subido no es la correcta. Bueno, no es la que está completa, ¿no ve? Porque nos faltaría, en clase del anterior, digo, del sábado les he mostrado, ¿no ve? Que incluso hay una tabla con valores permitidos, críticos, etcétera, etcétera, de cuáles usar, ¿no es cierto? Entonces, la tabla que nos interesa saber. Entonces, para no complicarse, yo estaba pensando que como todo esto es el compresor, podrían simplemente hacer las mediciones, pues, en los rodamientos del motor, ¿ya? Porque no van a entrar con esta norma, la 10-816-3, al cabezal. No, mal, ¿ya? Es otro tipo de máquina. Por eso es la máquina de la norma 10-816-8, ¿ya? Eso ya hemos hablado en clase. Algunos no me han creído, pero ya. Eh, sería una buena opción. Aquí ya digamos que sí podrían usar, aquí vamos a hacer los rodamientos, ¿ya? Del motor. Podrían usar los rodamientos del motor, ¿ya? O si no, todo el compresor, pero ya es otra norma, ¿no es cierto? Ya, igual sería un buen proyecto, interesante, al ingeniero tal vez le puede gustar porque no va a investigar otra norma, son de 3 a 5 personas o lo que esté viendo, entonces tal vez sería chévere, ¿ya? Entonces, pueden sacar fotos al compresor, bueno, ya tienen todas sus fotos y pueden colocar, no sé, un acelerómetro ahí, descargarse un aspecto de un motor que está en funcionamiento en acople flexible y con eso estudiar, ¿no? El comportamiento tiene valor y asumirse datos en tal rodamiento, tal rodamiento. Y tienen que hacerlo toda la ingeniería, todo lo que hemos avanzado. ¿Qué tipo de transductor en las tres mediciones, vertical, horizontal, axial, estas mediciones ha tenido? ¿Cómo les hemos traído el reporte, ¿no ves? Las tres mediciones. Entonces, eso podrían hacer y ya no tocar lo demás, la otra parte, ¿ya? Pero no lo sé realmente. Si es conversión alternativa, tendría que ser más, ¿no? Ay, pucha, lo he borrado esto, no quiero borrarlo, ¿ya? Entonces, rodamientos del motor pueden hacer, si no, todo el compresor general. Ahora, para análisis termográfico. Análisis demográfico, igual, hemos visto que es la camarita, igual nos falta datos. Pues, es muy interesante esta área de mantenimiento predictivo, pero nos falta hurgar los datos. Yo digo que es un buen proyecto, sería que la ingeniería, todos los análisis vibracional, bajo supervisión de la auxiliar o mía, vamos a hacer el estudio de este compresor o de una compresión que está funcionando y vemos si es componente ya, ahora diagnostiquen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso sí sería muy interesante para mí, la verdad. Entonces, con análisis demográfico, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos interesaría saber? A ver, podríamos ver, como hemos visto, la conexión de bornes las conexiones eléctricas en la bornera por una conexión falsa, ¿no ve? Conexiones, justamente igual en el termostato podemos chequearlo, o los sobrecalentamientos, qué está pasando con lubricación, o si es que hay un arco eléctrico está afectando, incluso un problema real que pueden tocar es sobre el bobinado. Más ratos hemos visto, ¿no? En la diapositiva sobre un bobina del motor. ¿Qué está pasando aquí en este bobinado? Está sobrecalentándose la bobina del motor. ¿No es cierto? Aquí también sobre el cigüeñal, si está sobrecalentándose los rodamientos o el aceite, eso pueden ser igual aquí, el cigüeñal. En termografía no es tanto, ¿no? No es tanto de normativa, pero podrían asumir, ¿no? O aquí el sistema de compresión que está pasando en la culata, en los pistones, ¿ok? ¿Y qué horas pues? Ya quiero descansar. Mucha me he excedido, van a disculpar. Y en análisis de aceite, todo a gracias. Pones a hacer. Rodamientos, rodamientos. Las gracias. ¿Qué está pasando en la lubricación de rodamiento, en el aceite? Aquí, ¿qué está pasando aquí en el cárter? Si bien hemos visto que en el anterior grupo, ¿no ven? Aquí está el cigüeñal. Hemos visto que en los primeros grupos que hemos ido a desmontar el compresor, hemos visto que se ha roto una anilla. Esta es la anilla, digamos. Se ha roto. Y todo aquí ha caído. Entonces aquí ha caído el otro pedazo y supongamos que aquí hay, bueno, he sabido que aquí hay pues partículas. Entonces, eso es lo que nos interesa analizar en análisis de aceite. En una prueba, en una muestra,
cuántas partículas hay, ¿ya? La distancia entre partículas. Puede ser eso ya puede ser esto del anillo. Esto puede ser de rasgos de la camisa del compresor de la culata, perdón, de la camisa, ¿no? Del cabezal. Y estos son de aceite quemado, cuando han sido rodamientos o del cigüeñal. Es lo que nos interesa analizar en el análisis de aceite y tribología, ¿ya? Entonces, eso más podemos analizar. Aceite, un aceite, aceites, rodamientos, culata, digo cárter y eso, ¿ya? Traza. Y ultrasonido, sí o sí, rodamientos. Aquí igual de la culata pueden hablar del cárter, pero de aceite, sí o sí de aceite o de grasa. ¿Cómo está funcionando el rodamiento en aceite, lubricación? Porque esos están a altas frecuencias. Hacen de cualquier problema o de análisis de rodamiento, cualquiera, de desalineamiento, algo así, tirados. No es necesario ultrasonido. Ultrasonido sí o sí, lubricación, aceite, grasas en los rodamientos. Sí o sí. ¿Ok? Tal vez podrían hacer otro sistema de aquí, tal vez si es que hay corrosión aquí en las válvulas, podría ser. Podría ser, es un buen tema también. ¿Ya? Entonces, para ND, descartado, estamos aquí con ND con alineamiento láser porque no hay nada de eso, ¿ya? No hay otro, no hay un motor, bueno, no hay un motor y una bomba, o sea, un eje que proporcione energía mecánica y otra que la reciba, ya no hay. Tal vez rayos X podría ser, o tintes penetrantes un poco, creo que tintes penetrantes. Entonces, mañana vamos a analizar qué podemos realizar. Y entonces, su ayudita para su proyecto, de qué más o menos podían hacer de esto. Lo que necesitamos aquí son datos o muestras. ¿Ya? Entonces, eso son de 3 a 5 personas, 2 a 5 personas. Entonces, yo pienso, mientras una persona está buscando un reporte, otro reporte, una tesis así, yo pienso que lo van a lograr. ¿Ok? Ya sería todo, compañeros. Por favor, vean el día esto de mañana y voy a tener su práctica. Nos vemos. Hasta luego. Y no se quiere, perdón.